Muy buenos días. Hoy jueves vamos a meditar del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: He venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Con esto que está diciendo el Señor podríamos llegar a pensar que Él exprofeso quiere crear esa división, que eso es más o menos el pensamiento humano, pero no es que Jesucristo quiera crear una división. Lo que pasa es que cuando Él habla, indudablemente habla en contra de un espíritu que existe en el mundo que va por caminos diferentes a los caminos que Dios ha propuesto para el hombre. Porque el hombre, en su afán de hacer cosas, por el pecado que tiene dentro de sí, muchas veces se equivoca y hace cosas que en vez de ser beneficiosas terminan siendo contrarias incluso para la misma persona que las realiza, no digamos ya pensando en cuanto al amor, a la unidad, etcétera, porque ahí muchas veces las acciones son muy egoístas, solo para mí, no pensando nunca en el otro, en el mal que le pueda hacer, si me estoy aprovechando de la persona, porque lo que me interesa es estar bien yo. Pero en el caso de Jesucristo no se trata de eso, se trata de que Él, al mostrar un camino, evidentemente este camino está en una dirección distinta a la dirección que ha tomado el camino del hombre. El camino de Dios es un camino que está basado en el amor, pero por sobre todo en la confianza en Dios y en su poder. Y el hombre que escucha a Dios y que se deja llevar por el Espíritu de Dios, evidentemente es un hombre que está en contra de muchas de las cosas que se postulan en el mundo. Entonces podemos ver algo que sucede, o sea, basta mirar a nuestro alrededor, en nuestro propio hogar. Los padres tienen unos criterios que les va dando la experiencia de la vida también. Los hijos tienen otros criterios que se los van dando en el colegio con la ideología que se está metiendo dentro de los colegios y les hacen pensar cosas que muchas veces están hasta diametralmente opuestas a los pensamientos del padre e incluso a la educación del padre. Los ancianos, en cambio, viven siempre añorando los tiempos pasados y no entienden las cosas que suceden en los tiempos actuales, en circunstancias que en los tiempos pasados también habían divisiones y problemas, solo que por esta cosa, yo me imagino que es una salud mental del ser humano, tendemos a recordarnos de las cosas buenas y olvidarnos de los males pasados. Pero cuando uno lee las Escrituras, por ejemplo, y más que las Escrituras, cuando uno lee los escritos de los padres de la Iglesia de los primeros siglos, de los padres apostólicos o los padres de la Iglesia, uno se da cuenta de que siempre los tiempos han sido problemáticos y la Iglesia desde su nacimiento sabemos que ha sido perseguida, que ha tenido problemas, que ha sido contaminada, que hay algunos que se han aferrado mucho a la ley. Acuérdense que estaban estos judíos que eran los judaizantes, que si entraban los paganos tenían que ser judíos primero y tenían que ser circuncidados. Y además muchos judíos quisieron matar a San Pablo. Es decir, en la Iglesia siempre ha habido problemas y siempre ha habido persecución. Y eso es bueno, porque eso es lo que nos obliga a mantenernos aferrados a lo que Dios ha dicho, escuchando lo que Dios dice y tratando de seguir sus caminos. Ahora, al seguir sus caminos, evidentemente nos vamos a poner en contra de otros dentro de una misma familia. Si tú quieres vivir cristianamente, con toda seguridad te vas a topar con familiares en tu propia casa que están en otras. El otro día yo conversaba con un hermano de una comunidad, estoy hablando dentro de la iglesia, y dentro de una misma pastoral, como es la del neocatecumenado, y hablaba con un hermano que en un principio poníamos en común nuestras cosas, y ambos venimos de una vida
de un pensamiento marxista, de haber trabajado por la implantación del gobierno popular democrático con Salvador Allende, en fin, veníamos del mismo lado. Sin embargo, a mí el Señor me ha dado vuelta como un calcetín viejo y me he dado cuenta de todos los errores que hay en esa ideología y de todo el mal que surge de ahí. Y bueno, y además el Señor me llamó al presbiterado y como cura he podido además tener gracias especiales para darme cuenta que el camino del Señor es muy distinto a la lucha armada, a la lucha de clase, etc. Pero hablando con este hermano, por ejemplo, él está más que nunca ahora a favor de este gobierno que es un, digamos, socialismo 2.0, por así decir, es Allende 2.0, corregido y aumentado, ¿no? Y él está a favor de esto, ahora, después de 40 años de estar en la iglesia. Entonces, si dentro de la misma iglesia hay unos que están en un lado y otros en otro, con cuánta mayor razón esta división que habla el Señor se va a producir dentro del mismo hogar. Y se produce dentro de la misma iglesia los que están por la ideología de la liberación, por ejemplo, y los que están por un verdadero cristianismo. Se produce dentro de las mismas confesiones cristianas. Los que dicen que solo la Escritura, los que dicen que no hay que regirse por los escritos de los antiguos padres. En fin, hay división, pero eso es bueno, porque está profetizado, por lo tanto no tenemos que asustarnos. ¿Cuándo tenemos que asustarnos? Cuando veamos que nosotros estamos postulando cosas que al mundo lo dejan tranquilo. Porque si a ti te persiguen y si hablan mal de ti, quiere decir que estás por el camino del Señor. Si el mundo te acosa, estás en el camino del Señor. Ahora, no tratas de imponer eso como una ley, pero tú anuncia el amor de Dios, anuncia ese perdón, esa resurrección de Jesucristo para que nosotros recuperásemos nuestra vida primitiva, que era una vida de gracia, y después deja el que tenga oídos para oír que oiga, como digo yo, el que quiera entender que entienda. No hay peor sordo que el que no quiere oír, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y hoy estamos llenos de sordos y ciegos alrededor nuestro. Pues bien, nosotros hablemos lo que tengamos que hablar y después oremos por los que están tan perdidos que son incapaces incluso de escuchar razones. El que tenga oídos para oír, que oiga.